Bueno, hoy tengo conmigo a alguien muy, muy especial. Es una amiga que quiero muchísimo. Es psicóloga y nos conocimos hace unos años haciendo el máster de psicología y psicopatología perinatal. Hemos pasado 2 años juntas viviendo en Valencia y a pesar de que ahora estamos muy distantes porque ella es de Ecuador, pues estamos muy conectadas y para mí hemos como pasado muchas etapas juntas desde entonces y ahora estamos en otra muy diferente. Ella ha sido recientemente mamá y yo estoy a punto de serlo. Por eso en este episodio he querido invitarla para hablar sin filtros de todo lo que no nos cuentan sobre el embarazo y el posparto. Así que bienvenida, amiga Daniela. Ay, gracias, mi Katius. Bueno, me encanta estar aquí. Justo ahorita pensaba, decía, ¿quién diría que tantos años, creo que ya son como 8 años al menos, Ujú. 8 años después estamos grabando esto y a pesar de la distancia estamos juntas, haciendo proyectos juntas, conversando, mandándonos lecturas, me parece espectacular, así que me encanta estar aquí, qué lindo estar contigo en este momento, en este episodio y que bueno, llegue a muchas mujeres y hablemos sin filtros para que podamos ayudar a muchas personas. Pues sí, muchísimas gracias infinitas. Y desde aquí, bueno, a todas las que escuchéis este episodio, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que decirnos, pues nos podéis dejar, ya sabéis, en los comentarios o bien a través de las redes sociales de Daniela, que también os las voy a dejar aquí puestas para que podáis contactarle a ella para cualquier cosa que os surja durante el episodio. Así que ya, sin más rodeos. Vamos a conocer un poco más a Daniela. ¿Cómo llegaste a este mundo de la psicología perinatal? A ver, yo empecé, bueno, me gradué de psicología y empecé trabajando en un preescolar. Y Ujú. trabajando en el preescolar, veía muchos casos de niños y trabajaba con muchas familias y no lograba entender qué pasaba de fondo para ver ciertos comportamientos en los niños, ¿no? Entonces, claro, era esta incertidumbre y estos cuestionamientos en la mente de, estoy viendo estos comportamientos en los niños. ¿Qué está pasando en el fondo? ¿Qué pasa en las raíces, no? Es mucho de ir a las raíces, ¿no? No solo trabajar los síntomas, sino ir a la raíz. Entonces ahí empecé, justamente hacíamos anamnesis clínicas con los papás de los pacientes, de los alumnos, etcétera, y veía justo un componente en común y era, ¿qué pasaba en el parto? ¿Cómo fue este embarazo? Y regresaba mucho hasta el inicio, ¿no? Y dentro de esto te estoy hablando hace 10 años aproximadamente, o sea, fue hace mucho tiempo, y decía, ¿cómo manejar esto, no? O sea, ¿por qué se lo ve desde una visión tanto en el síntoma y no como hablo desde la raíz? Entonces, empecé a investigar mucho de qué pasa en los embarazos, qué efecto tiene el embarazo en el desarrollo de un bebé, en la sintomatología de ese niño, cómo afecta todo lo que son las raíces, ¿no? Y ahí pues llegué a la psicopatología perinatal y me pareció alucinante y dije, algo que a mí me frustraba mucho era claro, estamos trabajando con los síntomas y con las consecuencias o secuelas, por así decirlo, pero no estamos trabajando desde la raíz. ¿Qué Mm. podemos hacer por prevenir muchas cosas? Entonces, ahí me empezó a alucinar justamente todo esto de la psicopatología perinatal y cómo se puede trabajar desde las raíces. Evidentemente, siendo psicóloga, siempre he tenido mucho este deseo y este afán de poder ayudar, de poder sanar, de poder ver cómo acompañar, ¿no? Em, y la psicopatología perinatal es una sanación desde muy del inicio. Entonces, eso alineado a mi personalidad y a muchas cosas que ahora entiendo que van ahí, pues me apasionó, me apasionó este tema y dije, esta es mi especialidad, aquí quiero enfocarme. Entonces así fue como llegué a la psicopatología perinatal. Y ahí pues trabajamos muchísimo lo que son la depresión postparto, los trastornos del neurodesarrollo desde el inicio, la conexión que hay embarazo, desde el embarazo con los bebés, con su desarrollo, el vínculo de pareja, los análisis de casos que hacíamos, etcétera. Entonces me fui sumergiendo en este mundo tan fuerte de la psicopatología perinatal infantil, las pérdidas, las depresiones postparto, luego los trastornos del desarrollo que pasan en la infancia, etcétera, etcétera. Y creo que de las cosas
de los quiebres más impactantes que tuve, que van alineados mucho a lo que trabajo, es una paciente ya graduada del máster, ya trabajando, ya regresó en Ecuador. Tuve una paciente que hasta ahora, la quiero muchísimo y siempre estamos en contacto. Y, ella acudió a consulta por preocupaciones en el desarrollo de su hija. Y me decía: "Mira, Dani, creo que tiene autismo, creo que tiene autismo, creo que tiene autismo, no hace contacto visual, tiene movimientos repetitivos, eh, regulación sensorial muy baja, etcétera, etcétera". Y nuevamente yo hice una anamnesis clínica muy profunda, que es en donde trato de indagar un montón en lo del embarazo, el parto, etcétera. Y pues mamá tenía una depresión postparto, no trabajada. Y le dije esto a la mamá, le dije, mira, trabajemos por aquí y vamos viendo, no nos cerremos a un diagnóstico, no vamos a hacer evaluaciones ahora, demos la oportunidad a la situación emocional. No te alargo el cuento, trabajé con esta familia y con esta mamá años y efectivamente todos estos síntomas empezaron a desaparecer. Y fue ahí cuando dije, qué impresionante el efecto de una depresión postparto en los niños, en su desarrollo. O sea, me pareció alucinante, y empecé a sumergirme más aún en este mundo de las mamás, en la salud mental de las mamás, en los efectos que pueden generar tanto en ellas como hasta sintomatología en los niños. Entonces, bueno, ahora me dedico a eso, me dedico a consultas de psicología, terapéuticas, muchísimo con mamás, desde el embarazo, su posparto, cómo ayudar esa vinculación, cómo trabajar esas heridas, cómo trabajar los traumas que pueden interferir justamente con esta vinculación, con un desarrollo sano en los niños. No solo eso, también, aparte de eso, me especialicé en terapia de parejas. Entonces, dentro de esto también justamente salen raíces de, mira, estamos teniendo dificultades a nivel pareja, pues bueno, trabajemos pareja. Y trabajo mucho con la terapia también EMDR, que es para traumas y desbloqueo de traumas. Entonces, todo esto va como conectado y es un tipo de terapia en general que hago muy humanista, muy integral, enfocada no solo en el síntoma que estoy teniendo, sino en todas las raíces que vienen, desde la familia, desde sus propias madres, sus propios traumas, todo lo que está arraigado ahí emocionalmente para ayudar a las familias y ayudar esos vínculos y que esa maternidad también sea mucho más llevadera y mucho más ligera, basada en el presente y no tan cargada de todo lo que muchas veces viene. Entonces, a eso me dedico, Qué eso bueno. hago y pues me apasiona. Qué interesante. Bueno, os habréis podido dar cuenta solo con la primera pregunta que le he hecho a Daniela, que tenemos muchísimo en común porque ella siempre habla de ir a la raíz y yo al final siempre hablo de ir al origen con otro tipo de técnicas y de terapias, pero siempre insisto en el hecho de ir al origen, ¿no? Que la sintomatología en la que aparecen en consulta siempre los pacientes o los clientes, en el caso del coaching, es solo como la punta del iceberg y que es necesario hacer todo este proceso en el caso de la clínica de una buena anamnesis o en el caso de, por ejemplo, las terapias holísticas, como es mi caso con el que trabajo, el ver qué pasó antes incluso de pensar en esa concepción de tener a ese bebé, ¿no? Entonces, Total. ¿sería este caso que has mencionado, que nos has ejemplificado, el primer caso que te empujó a querer acompañar a otras mujeres en este proceso? Sí, totalmente, totalmente. O sea, de ahí empezó esta fascinación por entender el mundo emocional desde la maternidad y los efectos que puede tener no trabajado. Entonces, Claro. sí, ese fue un caso que me dio un quiebre así como emocional, se podría decir, en donde dije, acá hay tanto por hacer, hay tanto por sanar, tanto por hacer y tanto desconocimiento. La gente no sabe sobre esto, la gente no entiende los efectos que esto puede tener. Y Ujú, muchas veces vemos tantos diagnósticos y también el sobrediagnóstico, ¿no? O sea, veía tantos niños con muchísimos diagnósticos de déficit de atención, de rasgos del espectro, de hiperactividad, cuando lo que falta son sanar heridas, cuando hay ujú. depresión postparto, cuando hay, y de nuevo, no es el tema de la depresión postparto, son las heridas que surgen en la maternidad. Sí, lo que Entonces, conecta, ¿no? Simplemente el mero hecho de estar embarazada con lo que te lo que conecta, despierta. que sabemos, ¿no? Por investigaciones y por todo lo que hemos estudiado también, de la conexión que hay con nuestra infancia,
de todo lo que te despierta como madre. Y luego eso, que no, quizás no somos conscientes o la gente no es consciente de que si tú no estás bien emocionalmente, la repercusión que tiene tu bebé, porque al final pensamos que con que esté bien atendido, simplemente cambiado de pañal, duchadito y comidito, está bien, pero que muchas veces la conexión, con lo que hemos visto mucho de los estudios, ¿no? De la conexión emocional, el rostro inerte de la mamá, ¿no? Como dificulta la estimulación de los peques y luego nos encontramos con peques en consulta que realmente lo que necesitan es tiempo de calidad en el juego, ¿no? No una madre que la atienda y que le dé la teta o el biberón solamente, ¿no? Y para que eso pase, pues evidentemente la mujer ha de estar bien y de estar acompañada emocionalmente, sea cual sea el proceso de ayuda que tenga, ¿no? Con pareja o sin pareja, con familia. Totalmente. Y creo que le diste el clavo en algo de que uno se enfoque en cuáles son las necesidades básicas de un bebé. Y no sé si, estoy segura que en España también, pero son cosas que se escuchan, como bueno, mientras bebé esté cambiado pañal, tomado la teta y bien dormido, bebé está bien. Y nos olvidamos de una necesidad básica que la ponemos como muy secundaria y casi como un privilegio. Lamentablemente para muchos sí, sí, es un privilegio. Y es de esta conexión de calidad, esta vinculación de sentirse amado como bebé Total. desde ese momento. Y amado no me refiero a un te amo, sino a cuido de tus necesidades, respondo a tus necesidades. Eso se, se ha convertido, nos hemos dado cuenta dentro de nuestra rama de la psicología, que se ha convertido en una necesidad básica del desarrollo. Y creo que es notar eso y darle prioridad, al igual que mientras bebé esté con teta, dormido y cambiado pañal y respondió sus necesidades emocionales, bebé va a estar bien. Ujú. Es de incorporar esa necesidad básica ahí. Totalmente. Y entonces, aquí ya empiezan un poco preguntas más personales, sabiendo todo esto y dedicándote ya al acompañamiento de otras mujeres en el proceso de maternar y de prepararse para ser mamás, ¿cómo viviste tu embarazo a nivel emocional? Porque yo a veces, y es una de las cosas que creo que he comentado en el otro episodio donde yo hablaba de la noticia de ser mamá, de cómo me he enterado y cómo lo he vivido. em, Sobre todo que muchas veces el estar hasta el lado profesional y el acompañar a mujeres tenemos como el rol de saber qué tenemos que hacer y muchas veces como tener el control de nuestras propias emociones, de saber que es un proceso natural, que me tengo que dejar acompañar y tal, y entonces es como un poco contradictorio, o así me he sentido yo sobre todo en los primeros meses, y sobre todo que mucha gente espera un poco em, cómo te tienes que comportar, porque al final es como, tú lo vas a hacer genial, eres una super mamá, acompañas a miles de mujeres, lo tienes chupado, o sea, porque yo escucho estos comentarios y entiendo que no hay ninguna mala intención, pero al final es como la presión que quizás tenemos al ser precisamente profesionales del acompañamiento de la maternidad, ¿no? O del coaching en mi caso. ¿Cómo lo viviste tú a nivel emocional, tu embarazo? O sea, me río porque es real, todo esto es real. Justamente también lo viví. Antes de siquiera buscar bebé, me acuerdo, mis pacientes me decían como, uff, qué bestia, para ti va a ser tan más fácil, tan más llevadero, tan... Y sí, efectivamente, tengo muchísimas herramientas adicionales, se me ha hecho mucho más predecible ciertas cosas, pero em, y creo que más que la presión que nos generan es la presión que una misma se puede generar, en donde no hay que olvidarse que también somos seres humanos. Somos profesionales dentro del área, sí, pero somos seres humanos, somos mujeres con nuestro propio bagaje. Y eso se va a despertar, trabajemos o no trabajemos, o sea, está ahí. Mm, Eh, con las herramientas que tenemos y con los niveles de conciencia que tenemos sobre el tema, vamos a notarlo e identificarlo con mayor facilidad. Sin embargo, no es que no pasan y no es que no lo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, realmente mi embarazo fue bastante mágico, se podría decir. No tuve síntomas que efectivamente los síntomas hacen que sea más difícil disfrutar y sobrellevar un embarazo, porque si estás teniendo malestar, pues evidentemente dices, ¿qué está pasando, no? Y va un poco contrario a lo ideal
que se muestra el embarazo de manera generalizada. Entonces, yo no tuve síntomas, lo viví súper bien desde el inicio, lo disfruté un montón. em, Me preparé mucho emocionalmente, muchísimo, solté mucho antes de quedarme embarazada, trabajé mucho en desde dónde quiero que venga este bebé, muchas conversaciones importantes con Ricky, con mi esposo. Entonces, realmente te puedo decir que el embarazo fue muy, 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 muy llevadero. No, a ver, no voy a mentir, evidentemente tenía miedos. ¿Quién no? O sea, no puedo dejar de lado esos miedos. Em, sí recuerdo que el momento en que recibimos un análisis, hicimos un análisis para saber el sexo de nuestro bebé. Y el momento que lo recibimos también te viene con unos resultados genéticos de si todo está genéticamente bien, ¿no? Si no hay ningún tipo de mutación genética, etcétera. Y el recibir esos resultados sí fue un alivio, sí fue un alivio. Siempre había este miedo de que si es que viene con alguna enfermedad, que si es que tiene algo, que es una preocupación. Evidentemente, desde que una es mamá, quiere lo mejor para su hijo y quiere que su hijo esté bien y esté sano. Entonces, recibir un resultado de que todo estaba bien, sí fue un, y fue aún mayor esa felicidad y ese embarazo muy en Ujú, positivo, ¿no? Algo que siempre fui haciendo fue soltar expectativas y irlas construyendo en base a la realidad de lo que estaba viviendo. Y una expectativa que sí la trabajé, pero que igual sí fue como, me generó un poco de, no te diría malestar, pero resistencia, esa es la palabra, fue el tema del parto. Yo ujú, originalmente, tú me preguntabas hace 5 años, ¿quieres un parto vaginal o quieres una cesárea? Y yo decía, cesárea, yo no me voy a estar metiendo a sufrir de gratis, no, 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 esa vaina no es para mí. Y lo decía muy abiertamente, no, 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 eso a mí una resistencia muy grande a un parto vaginal. Y claro, mientras más me iba acercando a planificación familiar, a querer ser mamá, iba diciendo, mira, ¿de dónde viene esta resistencia? O sea, claro, de películas, de mil cosas, pero a lo que voy es, luego me fui sumergiendo en la idea de que me gustaría tener un parto vaginal. ¿Por qué no? Más bien lo vi como muy positivo, muy deseado. Nos preparamos con hypnobirthing y mientras nos íbamos acercando a la semana 20 y pico, mi bebé cada vez tenía menos espacio. Yo soy una persona pequeña, de huesos pequeños, de estructura pequeña, y mi bebé era bastante largo para mi cuerpo. Entonces, mi bebé estaba sentado. Mientras iba avanzando el embarazo, la ginecóloga me decía, mira, no se está dando la vuelta. Y yo en mi cabeza decía, se va a dar la vuelta. Este bebé se va a dar la vuelta. Yo voy a tener la oportunidad de tener un parto vaginal. Y por más de que siempre dije, a ver, sea parto vaginal o sea cesárea, cualquiera está bien, prefiero parto vaginal, pero si es cesárea va a estar bien. Sí tenía mucha ilusión de que sea un parto vaginal, de poder vivir y de poder parir, por así decirlo. Em, Me sumergí mucho en ese mundo, tomamos el curso de hypnobirthing con mi esposo y nos ilusionó mucho que el momento en el que la ginecóloga me decía, Dani, estás en semana 34, tu bebé ya no tiene espacio, no tienes una barriga gigante en donde él puede estarse dando vueltas. Esto no, o sea, le veo casi imposible. No puedo decir imposible porque no lo puedo afirmar así, pero no creo, le veo imposible que se dé la vuelta. Tú vas a tener una cesárea. Una parte me decía, no, sí se va a dar la vuelta. Entonces, eso te podría decir que fue el único cambio de expectativa y soltar que el día que reservamos quirófano para la cesárea, así fue un wow, no voy a tener un parto vaginal. Y fue un soltar expectativa que fue distinto, no te puedo decir que ni me apenó, fue distinto y fue ya. el único cambio así que pude sentir. Pero aparte de eso, fue realmente, trabajé mucho emocionalmente en mí para llevar este embarazo de la mejor manera posible, con los cambios corporales, con las dificultades, con los malestares, con los días cansados. Lo sobrellevé y lo sobrellevamos con muchísima ilusión, muchísima ilusión. Lo disfruté muchísimo, la verdad. Ujú. Qué bueno. A ver, que tengo dos preguntas que se me están Ujú. escapando al escucharte.
Una es, has hablado de que te preparaste mucho antes de quedarte embarazada y esto yo justo lo hablé también en el otro episodio de cómo yo me había preparado, em, no solo emocionalmente, si yo también energéticamente, bueno, ya sabes, ¿no? Que soy muy brujita, entonces ya había hecho mis canalizaciones previas, mis limpiezas energéticas y tal. Y luego, a raíz de una conversación que tuvimos cuando nos vimos este verano, uno de los puntos de vista que tú mencionabas era que no solo te preparabas tú, te preparabas con Ricardo, con Ricky, tu marido, para poder concebir un bebé. Y creo que esto es como también un punto importante que nuestras mágicas mentes que nos escuchan no tengan en cuenta, porque como que todo lo que tiene que ver con el quedarse embarazada, la preconcepción, vamos a llamarla así, ¿no? El desde que vas a planificación familiar y verbalizas en alto de quiero buscar bebés, como que solo se centra en la mujer, ¿no? Es como de empieza a tomarte este suplemento alimenticio, cambia tu alimentación, empieza a hacer deporte y que evidentemente quien vamos a concebir somos nosotras y quien vamos a tener a ese bebé dentro de nuestro interior somos nosotras, pero creo que también como que desfocaliza un poco a la pareja del acompañante. En este caso voy a hablar de hombres porque nuestras parejas son hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo os preparasteis vosotras? Porque vosotros, porque yo en este caso eso no lo he contado, como me preparé yo con Mario, pero que tiene todo que ver con lo que me contasteis vosotros. Sí, claro. Bueno, a ver, nosotros fue muchas conversaciones previas, a ver, cuándo es un momento óptimo para ser responsables y poder disfrutar de este embarazo, ¿no? Aparte de eso, cada uno iba trabajando sus propios fondos emocionales en terapia de qué queremos, cómo queremos sobrellevarlo, qué tanto control hay sobre esto, ¿no? Nosotros somos, los dos somos muy creyentes, entonces fue un soltar y confiar en Dios, en cuando tenga que ser, va a ser. Entonces, esa preparación también tiene mucho que ver con cómo se lleva ese embarazo. Ujú, Y luego fue súper interesante porque esta iniciativa no vino de mí, vino de Ricky, mi esposo. Él me dijo, amor, yo quiero estar en el mejor estado posible, preparémonos, averigüemos si hay que tomar suplementos, si hay que hacer algo, o sea, y yo al inicio le dije como, no, o sea, no lo entendía mucho, y luego dije, qué importante, o sea, qué importante, y además me gustó mucho que venga de él. Fuimos a nutricionista, nos hicimos chequeos nutricionales, todo estaba muy bien, nos mandaron a subir masa corporal, cosas muy pequeñas, y luego, justo yo hablaba con una amiga, que ella vive en Estados Unidos y ella me decía, mira, acá hay unas pastillas que ayudan a que esperma y óvulos tengan el mejor estado posible. Entonces, nosotros nos tomamos, nos fue súper bien y te recomiendo. Le enseñé a mi ginecóloga, me dijo, esto es fabuloso y me parece fabuloso que sea mujer y hombre, o sea, que sean ambos en la pareja quienes están preparando físicamente para esto. Entonces, empezamos a tomar estas pastillas. Nosotros siempre hemos tenido un buen estado físico, buenos hábitos. Entonces, no hubo mucha modificación en eso, sino un poco mantener lo que seguíamos haciendo, pero fue tomar estos suplementos que también nos ayudaron y mucho en la parte emocional, el soltar, el no caer en esto de controlar cuándo, cómo, sino simplemente hacia dónde vamos. ¿Queremos tener un hijo? Ok. ¿Queremos tener este tipo de control sobre cómo pasa, dónde pasa, qué hacemos? ¿Estás ovulando, no estás ovulando? Y justo ahí me acuerdo, mi esposo me dijo, yo no quiero que tengamos ese tipo de control en esto, o sea, soltemos. Y yo le dije, sí, nosotros somos personas creyentes, confiemos en Dios, confiemos en el proceso. Y fue los dos de estar muy, muy, muy alineados en eso. Entonces, eso nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo a cómo es el inicio de qué tanta tensión hay en este momento, ¿no? ujú. Y qué bien que se pudiera compartir y que, en definitiva, aunque saliera de él también, el quiero saber que a lo mejor luego en realidad no hubiera hecho falta, pero qué bien que saliera de él de decir, vamos a prepararnos juntos en esto. Bueno, puntualizar que nosotras, evidentemente, no podemos recetar este tipo de pastillas, pero que aún así es un suplemento natural, ¿verdad? Es natural, es totalmente natural, es venta libre. Ujú, Y el momento que lo revisé, la ginecóloga me dijo, mira, son muchos de los componentes que están en las pastillas prenatales, pero hay unos extras. Y aquí el ujú. factor diferenciador es el hombre también lo está tomando, Claro. enfocado en hombre, porque evidentemente el hombre no puede tomar mucha progesterona, va a ser distinto.
Ujú. pero muy enfocado en hombre. Entonces, son medicinas, no son medicinas, son suplementos naturales, venta libre. A mí me pareció fabuloso, o sea, yo lo recomiendo a todas las personas. Evidentemente tienen que hablarlo con su médico, ellos son Claro. los que autorizan. Entonces, bueno, esa era en cuanto a la preparación y la otra era que, bueno, que decías que uno de tus temores era, bueno, tus temores no, tu expectativa era de antes de quedarte embarazada era yo voy a parir con una cesárea, o sea, voy a tener una cesárea. Y entonces, como qué curioso, ¿no? Que luego durante el embarazo, toda la transformación que haces, que ves, buscas el origen de realmente por qué querías sí o sí una cesárea, te convences para tener un parto, ¿no? Y finalmente es una cesárea. Eh, ¿Cómo es ese soltar? O sea, aunque has dicho que al final el día de la cesárea es como aceptas que tiene que ser así, pero qué diferente yo creo que se vive el proceso después de haber buscado el origen, ¿no? Porque al final es como una cosa es por libre elección, lo que yo digo comprado de historias, es decir, compro la historia de que, sobre todo, creo que es muy diferente cómo se vive la medicina en Latinoamérica a cómo se vive en España, que la mayoría de la sanidad es privada. Y cabe decir que pues los médicos ganan dinero con las cesáreas, entonces es cada vez más común que haya más, o sea, que es verdad que cada vez vamos hacia un parto más respetado, incluso en la sanidad privada, pero que ahí tú hicieras todo ese proceso de soltar, es decir, convencer y saber que hay otra opción y que tú la podías tener, pero que luego realmente ha sido otra cosa. ¿Cómo te sentiste tú o qué miedos o qué cosas pensaste de... Porque muchas mujeres se sienten como, después de todo lo que me he convencido para esto y al final no. Porque justo en el libro que me estoy leyendo, que lo recomiendo a todo el mundo, que es el libro de Hipnoparto, lo voy a poner también en las referencias del episodio. eh, el hipnoparto no solo te enseña a parir, o sea, te enseña a prepararte para cualquiera de las circunstancias, tanto si es una inducción como si finalmente es una cesárea, como si realmente quieres tener un parto vaginal y puedes tenerlo, ¿no? Pero es Ujú. tanto la preparación para que llegue ese momento, ¿no? El sentirnos libres de elegir, de cómo está el ambiente cuando llegamos al hospital, sobre todo hablo de hospital porque en Salamanca, o sea, en España, por ejemplo, no está como muy regulado el parir en casa todavía. Em, pero sobre todo el poder elegir tu proceso al final, un proceso que es natural en Vale. realidad. Ujú, ujú. Entonces, ¿cómo fue para ti eso, ¿no? El convencerte de esto que he tenido yo comprado durante tanto tiempo, soltarlo, convencerme de otra cosa y que definitivamente sea una cesárea. Fue, a ver, no te voy a mentir que evidentemente después de ya meses de tener a mi bebé en brazos, decir, ¿qué ves? Hicimos todo este curso Mm, mentalizados en parir, enfocados, hicimos los ejercicios. Yo hacía todos los días las respiraciones, todas las caminas, hice todo, todo y más, y no se dio así. Y si dices como, la verdad me alineó mucho más a lo que creo, que es no todo está en nuestras manos y ujú. necesito aprender a soltar aún más. Pero sí había esa parte en mí que decía, a ver, si la realidad es que las mujeres estamos hechas para parir, e hice todo y tenía la mejor ginecóloga enfocada en parir vaginalmente, eh, ¿por qué no? ¿Me explico? Ujú. Aquí había una razón médica por la que no era posible y era muy riesgoso intentar algo distinto que ni siquiera era opción el darle la vuelta a mi bebé. Claro que no era compatible, ¿no? El No tamaño era compatible. del bebé contigo. No era compatible. Y por el tamaño en el que él estaba, no era compatible ni siquiera intentar una maniobra para darle la vuelta. Era muy riesgoso. Entonces, también nosotros ahí somos muy objetivos en no vamos a correr riesgos innecesarios por el afán de parir de una cierta manera. No. Ujú. Em, Fue interesante porque sí me generó un tipo de, se podría decir desilusión. Ujú. Ahora viéndolo hacia atrás, digo,
qué interesante cómo nos enfocamos tanto en el momento de dar a luz, de parir, sea vaginalmente o sea cesárea, cuando es solo una fracción mínima, mínima, microscópica de lo que es la maternidad. A veces le ponemos demasiado peso a eso, muchísimo Ujú. peso a eso, cuando es un momento de un día, cuando la maternidad es mucho más. Entonces, sí, sí implicó este soltar, sí implicó esta leve desilusión, por así decirlo. Vamos a escuchar un poco de ruido. ¿Se escucha fuerte? No, está bien. Ya. Sí implicó esta como leve desilusión, se podría decir, pero me hizo pensarle mucho a muchas mujeres, porque decía, si yo inicié esto mentalizada en que quería una cesárea, luego modifiqué el pensamiento y me sumergí en el mundo del parto vaginal y luego se modificó, y si me implicó una leve desilusión, no me puedo imaginar lo que significa para las mujeres con las que inician muy mentalizadas en quiero un parto vaginal, esta es la única alternativa, es lo que me gusta, es lo que todas las mujeres de mi vida han hecho y luego se modifica. ¿Qué peso más grande debe ser ahí, no? O sea, esta Total, situación también me hizo pensar mucho a las mujeres que le dan mucho peso a la manera en la que vas a parir. O sea, si yo viví una leve desilusión y la sobrelleve fácil, pero porque yo inicié en un estado emocional muy distinto. Entonces, ujú, no es comparable a lo que implica. Eh, y aquí creo que sería importante, una vez evidentemente ya vivido esto y trabajado mucho con pacientes desde el, mientras menos peso y menos nos aferremos a las expectativas rígidas de cómo tienen que ser las cosas desde el parto, la lactancia, mientras más soltemos, más vamos a confiar en nuestros cuerpos, en las realidades de nuestros cuerpos y de nuestros bebés y de lo que se nos viene en la maternidad. total. Entonces, ¿tú dirías que el parto es uno de los mayores temores durante el embarazo? Yo diría que sí, el parto y el posparto. Ya no digo para ti, digo para las mujeres en general que atiendes. Ah, el Mm, parto era uno 100%, 100%. Uf. Para mí los dolores de parto y lo que hubiese sido el parir, dar a luz vaginalmente, era uno de mis mayores temores desde que era pequeñita, pero pequeñita. Yo me metí a ver videos de cómo era eso porque no entendía y me parecía un sufrimiento extremo, o sea, 100%. total, y Tenía esto, y mucho esto miedo. tiene que ver al final con las creencias que tenemos en base al parto, que en el libro este que me estoy leyendo lo comenta muchísimo, que es al final, estamos tan acostumbradas a ver dolor en los partos que creemos que no es posible parir sin dolor. Evidentemente, es un proceso fisiológico, salvaje, etcétera, pero es muy diferente el enfoque de veo a una mujer en una película y grita y todo es como súper instrumentalizado y necesita ayuda y las películas estas así nos vamos solo a la serie de los Bridgerton, por ejemplo, que se me ocurre a mí o así como más de época, es como la mujer sola pariendo en la habitación, unos esfuerzos, unos sudores, unos simplemente el mero hecho de pujar, ¿no? Que, por ejemplo, el niño parto está muy enfocado en que realmente no tenemos que empujar, que es el útero en sí mismo, que es un músculo que se afloja y sale el bebé, ¿no? Entonces, como que tenemos asociado el parto a muchísimo, muchísimo esfuerzo y que da miedo porque es como que se ha hecho ahí una raíz, ¿no? Basada en un montón de creencias que hemos visto en el cine, que hemos hablado con nuestras madres, todo, como que se ha instrumentalizado un proceso que en realidad es natural, entonces lo que ha hecho que a día de hoy se crea que es un proceso muy complicado y que muchas mujeres incluso no quieran ser mamás por el mero hecho de evitar París. Totalmente. Yo tenía pavor, pavor. O sea, era de mis resistencias más grandes. Y empecé a considerar un parto vaginal porque nuevamente Ricky, mi esposo, me dice,
amor, cuéntame por qué quisieras que te haga una operación si es que naturalmente entiendo que esto funciona de esta manera, o sea, cuéntame por qué. Y yo como, no, 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 ni hablar. Yo cesárea, esa vaina no es para mí. Y fue él quien me empezó a decir, pero ¿no te parece más fuerte el que te abran, la recuperación? Yo empecé a cuestionarme algo que para mí estuvo muy implementado naturalmente desde el inicio. Entonces, fue súper interesante el darme cuenta de dónde viene esto, qué está asociado a esto y notar que yo tenía mucha resistencia. Además, que vengo de una mamá que vivió sus cesáreas de una manera espectacular. Entonces, a mí siempre, mi mamá me transmitió que las cesáreas ella disfrutó muchísimo, muchísimo. O sea, que fue un momento espectacular, que la recuperación no pasó nada. Entonces, para mí, mi mente era esto es un sufrimiento extremo. Y lo otro es un lujo. El otro es un lujo y un placer divino. ¿Por qué? ¿En qué planeta se me va a ocurrir querer pasar por eso? Entonces, sí, tiene muchísimo que ver. Claro. Muchísimo. Y, que aparte de esto de sobre el parto, ¿qué más cosas pensabas que iban a ser de una manera y luego han sido totalmente diferentes? Ya no solo el embarazo, sino en los meses que llevas siendo mamá. Algo para lo que no, es que por más de que te prepares para todo, en todo sentido, algo que sí me cogió por sorpresa, yo solté la expectativa de la lactancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que me mentalicé mucho en que si mi bebé tiene algún tipo de intolerancia o yo no tengo suficiente leche, pues se le da fórmula y ya está, y no pasa nada. Y lo solté mucho, o sea, para que pase lo que pase, no sea una resistencia, no sea un sufrimiento y por ende mi posparto sea mucho más llevadero. Sin embargo, claro, uno no puede prepararse para todas las posibilidades de lo que pueda pasar. Mi bebé nació como era muy largo para mi torso, nació un poco contracturado el cuello. Por Ujú. ende, su musculatura de la mandíbula estaba contracturada y por ende la lactancia fue muy dolorosa porque él no abría bien la boca. Entonces, tuve una lactancia durísima, durísima, con muchas mastitis, con muchos dolores, con muchos malestares y en mi mente no era una opción, sí era una opción el dejar de dar lactar, pero era como, ok, es la mastitis y ya se acaba la mastitis. Entonces, aguántate 15 días de antibióticos y va a mejorar. Está contracturado ya. Hacemos estas sesiones de fisioterapia, de descontracturarle, de ta, 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 y va a ir mejorando. Entonces, em, había mucha luz de posibilidad de mejora, por la cual seguí intentando la lactancia, pero ahí también pensé mucho a las mujeres que pasan por dolores en su embarazo o en su posparto y cómo esto afecta. ¿Por qué? Porque yo sentía dolor extremo físico 5 veces al día, pero extremo. O sea, realmente pasé con mucho dolor, em, con 2 asesoras de lactancia, con absolutamente todo. Y era un tema de tiempo, era un tema de esperar que la contractura se vaya, era un tema de esperar que la mandíbula de mi bebé se abra un poco más. Eh, entonces, eso fue algo que fue absolutamente distinto a como me imaginé. Por más de que solté la expectativa de que, ok, si es que la lactancia no funciona, pues no funciona. Nunca me imaginé que la lactancia podía ser así de dolorosa, pero jamás, jamás. Porque además, de nuevo, como ya sabía esto por mis pacientes, me adelanté a tener asesoras antes, o sea, fui muy preparada, pero no puedes siempre estar preparada para todo. O sea, hay cosas que se van fuera de las manos de uno y es Ya, saber y estar y dispuesta a que eso. quizás simplemente hay procesos que por mucha información y muchos recursos que tengamos, pues hay que esperar a esos procesos de adaptación, ¿no? De mamá, bebé, bebé, mamá. Total, total. E ir viendo que pasa en tu realidad. Las expectativas son uno y soltar las expectativas es muy importante.
pero nadie tiene la bolita del tiempo ni del futuro. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Eso fue algo muy distinto a lo que me imaginaba. Uf, Ujú. y afectó mucho el cómo yo me sentía, definitivamente, Mm. definitivamente. ¿Y qué le dirías hoy a la Daniela que está embarazada con todo lo que sabes y ya has vivido? Que me alegra un montón que haya gozado de su embarazo, que le disfrutó al máximo, eh, que es demasiado valiente. Me veo, me veo, me veo en mi posparto sentada en la mecedora y llorando el dolor múltiples de veces en el día, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué vaina es esto? ¿Qué? Y me acuerdo que mi mamá me decía, chuta, amor, a mí no me pasó esto, no, para mí la lactancia era maravillosa. Y yo le decía, ¿por dónde? Es un dolor extremo. ¿De qué me estás hablando? Eh, yo soy una mujer que le cuesta, no te diría darse por vencida, pero sí soy muy luchadora. Entonces yo no quería soltar la lactancia, pero porque te digo, siempre veía esta luz, era como 15 días la mastitis se acaba, ta, ta, ta. Entonces, nada, me abrazaría mucho, me diría que soy muy valiente. No sé si hubiese tomado decisiones distintas, o sea, regresando el tiempo, no me arrepiento de haber continuado, porque ahora disfruto la lactancia de una manera impresionante, impresionante. Entonces no me arrepiento en nada, solo creo que me abrazaría más, porque me dolió mucho, o sea, tenía mucho dolor físico constante, y eso, más las hormonas y todo, pues me sentía muy vulnerable, muy vulnerable. Entonces, creo que me abrazaría más y me daría más cariño. Ujú. Bueno, hemos hablado ya un poco de todos esos miedos, esas emociones que surge todo en torno al embarazo y de realidades que quizás no se hablan tanto. Y ya Daniela nos ha dado muchas pistas de cómo podemos prepararnos durante el embarazo para prevenir una depresión posparto o para poder sobrellevar lo que es el posparto, ¿no? El temido, otra vez más, con esta etiqueta del posparto. Entonces nos ha hablado de buscar la raíz, de ahondar en bien de dónde vienen esas creencias que tengamos, ya sea de parir, ya sea de quedarse embarazada, de las náuseas, de todo. También nos ha hablado de soltar en realidad y de abrirnos a recibir otras opciones que quizás no consideramos y que no están en nuestro control. Entonces, el quitarnos ese peso durante el embarazo, porque al final muchas veces como que nos arraigamos fuerte y entonces eso nos permite también, nos hace estar constantemente durante estos 9 meses como en tensión de yo quiero aferrarme a esto, ¿no? Entonces esas dos pistas siempre importantes que nos está dando el buscar la raíz y soltar. Y entonces ahí, ahora ya me gustaría ahondar un poquito más en lo que ya es el posparto y la salud mental de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que crees que ves en consulta también y con lo que ves a diario que más afecta a la salud mental tras el parto? Mm, Lo que más afecta a la salud mental después del parto, a ver, definitivamente uno es la realidad del posparto, que es una Ujú, privación de sueño. Es real, el bebé necesita comer cada 3 horas. A cualquier ser humano, a ver, los seres humanos somos de rutinas, de predictibilidad, de me levanto y generalmente me baño, me hago mi café, hago ejercicio o voy al trabajo, etcétera, etcétera. Somos seres humanos que buscamos esto, ¿no? En nuestras vidas. El posparto una temporada de nuestras vidas en donde todo esto cambia, donde estos pilares de estabilidad se modifican. Entonces, no hay predictibilidad, no hay rutinas, hay privación de sueño, hay un cambio en la alimentación. Todo esto a lo que a veces nos estabilizamos se tambalea y se mueve. Entonces, de por sí, cualquier ser humano al que le quitas el sueño, le cambias sus rutinas y le quitas sus momentos y escapes de placer, hobbies, amigos, salir a caminar, tomarse un café, jugar pádel, lo que sea, le quitas esto.
se siente absolutamente perdido, se siente muy descompensado. Cualquier ser humano. A esto le añadimos hormonas, Cóctel pues Molotov. son temporadas fuertes. Entonces, cuando cambia todo esto, necesitamos mucho apoyo. Entonces, en estas circunstancias, el no tener apoyo, sea de pareja, familia, externo, amigas, psicóloga, el no tener una red de apoyo te hace sentirte muy, muy, muy solo y por ende afecta mucho a la salud mental y nos hace regresar a momentos de nuestras vidas en donde hemos estado así y pues despierta muchas heridas y muchos temores. Entonces, lo que más afecta son estos cambios en los pilares principales de estabilidad de la vida de los seres humanos en general, todos los seres humanos. Como esto cambia, pues empezamos a buscar en qué estabilizarnos. Buscamos un poco de certeza, de estabilidad, ¿no? Y el apoyo es crucial en todo sentido. Pues, ¿qué papel crees que juegan las hormonas en el posparto? Porque muchas veces como que ya se habla de las hormonas y es como en un ente que en realidad no se palpa, no vemos. Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto el proceso hormonal por el que pasa la mujer puede detonar, o sea, ser uno de los detonadores de sufrir una depresión posparto? Las hormonas son absolutamente reales. O sea, el cambio hormonal es sumamente fuerte, em, que el sentirse muy amortiguada, la palabra, este amortiguamiento emocional, que a veces sientes que estás como muy de lejos, como en una película, estás cansada, es el foggy brain, la mente borrosa, como nublosa. Todo eso es el cambio hormonal. Eso es absolutamente normal. Y eso te hace sentir poco enraizado en tu día a día. Entonces te sientes como más ido, menos conectado, y de ahí vienen las expectativas, ¿no? Estoy con mi hijo en brazos, estoy con mi hija en brazos. Este tiene que ser el momento más feliz de mi vida. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo estoy así? Entonces viene la ansiedad, vienen las angustias. Cuando una mujer sabe los efectos que tienen las hormonas, sabe que me voy a sentir amortiguada, me voy a sentir ida, me voy a sentir un poco distante, me voy a sentir un poco perdida, voy a sentir todo esto. Y está bien, no significa ni que no ame a mi bebé, ni que no ame el proceso, ni que no ame la maternidad, ni nada de eso. Esto es esperado y es parte del proceso. Bajamos un poco esa angustia y esa preocupación que hay. Ya. Entonces, sí, tiene una función y tienen un efecto en la depresión postparto, contribuyen a totalmente, totalmente. Sin embargo, lo que hace este cambio hormonal es que, de nuevo, nos hace sentirnos un poco perdidos, un poco angustiados y por ende más vulnerables al despertar de nuestras heridas. Mm, Nosotros muchas veces equivocadamente culpamos al posparto y a los hijos. Y yo les digo a todas mis pacientes, mujeres, amigas, a todo el mundo, ya no culpemos al posparto y a los hijos de las cosas. El posparto y los hijos simplemente iluminan esas rupturas que hay de nuestras heridas, de nuestro pasado y de nuestras cargas. No son los culpables, son quienes iluminan esto para que nosotros los trabajemos y si lo vemos como oportunidad o no para trabajarlo. total. Entonces, el posparto y las hormonas nos ponen en un estado emocional en donde, claro, somos más propensos a una depresión postparto, totalmente, pero no significa que son los generadores de. ¿Cuáles serían los generadores de una depresión posparto? Pues la combinación de múltiples factores. Uno, evidentemente, la baja hormonal que nos pone en este estado vulnerable y de ahí vamos a tener muchas raíces, por ejemplo, un apoyo, el apoyo de pareja, el apoyo de personas externas, familia, otras mujeres, el tema de la privación de sueño, el tema de cómo va esa lactancia, cómo va, si tiene o no tiene reflujo este bebé.
cómo estoy sobrellevando todos estos cambios, cómo lo estoy viviendo, temas económicos. O sea, todo esto empieza, y aparte de eso, ¿qué heridas mías se me despiertan? Todo Claro, para esto. mí eso como que es un punto muy importante, y perdón por cortarte, porque muchas veces nos encontramos con mamás, o por lo menos a mí me ha pasado también ya, en consulta, que aparentemente lo tienen todo, o sea, tienen el típico bebé trampa, que Ujú. duerme, que come, que está tranquilo, que tiene una vida económica satisfecha, una pareja que les apoya muchísimo y aún así van hacia una depresión posparto. Entonces, que creo que esta parte de las heridas con las que me conecta directamente el tener a un ser que depende de mí totalmente y aunque coma y duerma todo el tiempo y sea el típico bebé que todos llamamos buenísimo, que come y duerme y tenga todo, en realidad no evita que tengamos esa depresión postparto, ¿no? O sea, al final que es esa conexión realmente que se despierta con quizás las expectativas que tenemos como madres o hay un poco también el qué espero yo, ¿no? Como mujer después de dar a luz, ¿no? Totalmente. Es que se despierta un bagaje, se despierta mucho. Se despierta mucho. Y esto no es para tenerle miedo al posparto ni a la maternidad, porque hay personas que pueden escuchar esto y decir, no, 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 no. Yo no Esto quiero no ser es madre, mi vida, gracias. ya de por sí tengo suficiente angustia, ansiedad, para que se me despierte más, no. Es un, es una oportunidad para trabajarse, es una oportunidad para ir hacia adelante. Pero sí, se despierta mucho. Entonces, si lo vemos como, yo lo explico mucho a mis pacientes como esferas, ¿no? Entonces, en la maternidad, en el posparto, se nos despiertan más esferas de qué es lo que esperaba de ser mamá, qué es lo que esperaba de mi pareja, qué es lo que esperaba del vínculo madre-hijo. Luego, qué es lo que esperaba de mi rol. Y todo lo que uno esperaba muchas veces va a ser distinto a la realidad, porque esas expectativas vienen de otras situaciones. Total. Nadie ha vivido el ser madre y luego empezar como si es que no fuese, me explico. O sea, no podemos, las expectativas vienen de un mundo de desconocimiento. Ujú. Entonces, eso hace que muchas veces haya cambios en esto. Y aparte de eso, se nos despiertan heridas. ¿Por qué? Porque estamos en un punto muy vulnerable. El posparto pone a las mujeres en situaciones emocionales sumamente vulnerables, donde se despierta nuestra niña interior de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque busca ser cuidada, busca ser atendida, porque está muy vulnerable, porque se siente sola. Si a eso le añades bagaje en momentos de la infancia en donde uno se siente sola o se siente vulnerable, pues ansiedad, angustias, temor al abandono, se despiertan muchas cosas. Entonces, no es el posparto, no es el temido posparto, es que el posparto y la situación del posparto saca a la luz nuestras heridas no trabajadas, de todos. Ujú. Y si a esto le añades el cuidado de un bebé, si a esto le añades que el bebé le duele la barriguita o alguna dificultad en la lactancia o, uff, entonces, creo que es importante no temerle al posparto, sino poder decir, ok, dentro de estos escenarios, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo adelantar a situaciones en donde puedo sentirme mal? Ujú. Como pareja, ¿cuál es un punto en donde te digo, necesitamos apoyo externo, necesito esto de ti, no puedo esto? ¿Qué estoy dispuesta a soltar y qué estoy dispuesto a no soltar? Ujú. Es adelantarse a... Vale, entonces, de ahí podrías darnos como unas pequeñas claves como para que la maternidad sea emocionalmente sostenida o apoyada. Ujú. Sí, creo que de las cosas más importantes es construye esas expectativas dentro de tu realidad y permítete que esas expectativas sean modificables. Mientras más flexibilidad hay en las expectativas de lo que viene con tu bebé,
tu felicidad no va a ser dependiente de estas expectativas externas. Eso es crucial. Dos, te diría, tengo una red de apoyo, pero muy establecida, muy clara de voy a querer esto, quiero que estén así. Hay unas cosas muy importantes, dos cosas que quisiera resaltar aquí es, yo hablaba con una amiga en su posparto y me decía que ella le dijo a la mamá, en mi posparto, yo quiero que tú te preocupes de mí, de cuidarme a mí. Todas las otras visitas, todos los otros familiares van a estar pendientes de la bebé. Tú, enfocada en mí. Yo soy tu prioridad y te pido eso. Y la mamá dijo, perfecto, eso haré. Puede ser mamá, puede ser una amiga, puede ser una tía, puede ser quien sea, puede ser la pareja, evidentemente, pero a lo que voy es el aprender a que cuando uno está en esos momentos, a veces no es fácil pedir ayuda. A veces no es fácil ese rato buscar un grupo de ayuda de mamás, decir, chicas, no me siento bien, ¿qué es esto? Es así, así son las cosas. Pero si uno se adelanta a, amigas, no sé cómo lo voy a vivir, no sé cómo voy a estar, yo les pido que ustedes simplemente vengan a mi casa, vengan a ayudarme, vengan a ver al bebé para yo poder dormir ciertas horas. Es adelantarse a que esa red de apoyo esté ahí. Ujú. Y también tiene que ver un poco con poner límites, ¿no? A esa red de apoyo, porque muchas veces como Total, el apoyo que queremos no es el que recibimos, ¿no? Entonces también total. el preparar al entorno un poco eh, para evitar situaciones de conflicto cuando llegue el momento, ¿no? Yo es algo que, por ejemplo, ya estoy verbalizando en alto. El decir que no quiero visitas en el hospital, por ejemplo, que quiero estar solo con Mario en el parto y demás. Y no está siendo fácil. No a todo el mundo lo comprende, no a todo el mundo lo entiende, pero creo que para mí era súper importante esto porque al final, teniendo la información que tenemos, creo que para mí va a ser más fácil, además por mi carácter, que no quiere Ujú. decir que cada mujer lo haga igual, sino que cada una lo tiene que hacer a lo que necesite. Yo tengo amigas que querían que estuviera la mamá en el parto, yo tengo claro que no. O sea, soy súper independiente y luego yo a mi madre, por ejemplo, le he verbalizado literal, a lo mejor el día del parto te llamo y te necesito, pero de primeras mi opción es que no estés ni tú ni los padres de Mario. No lo han Ujú. entendido muy bien. Pero para mí el verbalizarlo ya estando de 4 meses y medio es como, es algo que les doy tiempo a que se preparen, ¿sabes? Para Ujú. evitarme esa discusión, porque muchas veces tenemos como concepto que la red de apoyo es que tengamos todo nuestro entorno a nuestro favor, pero que muchas veces, sobre todo cuando, o es mi percepción, tienen estilos de crianza diferentes o puntos de vista que creemos que nos van a abrumar más que ayudar, creo que también es como algo que puede servir para evitar esos conflictos cuando llegue el momento de estar en casa con el bebé, ¿no? Totalmente. Y de nuevo, saber que esas expectativas con límites pueden ser flexibles. Entonces, por ejemplo, lo que tú Eso dijiste, es. mamá, mira, de principio no, pero si tú quieres estar ahí en la sala de espera y yo te aviso cualquier cosa y te necesito, pues entras. Y si no, que sepas que no. Pero esa flexibilidad, ¿por qué? Porque si no es un no, yo no quiero que esté mi mamá y yo no quiero que esté mi mamá, y luego estás en esa situación en la que dices, quiero que esté mi mamá, pues te vas a sentir muy frustrada. Entonces, esa flexibilidad dentro de los límites, para que una pueda, porque uno no sabe cómo va a sentirse en ese momento. Ya, Puedes adelantarte, puedes anticiparte, puedes pensar en los límites, está fabuloso todo eso. Dentro de esos límites, te da permite esa flexibilidad. esa flexibilidad, es súper Mm. importante. Vale, pues bueno, llevamos llegando casi al fin. Se me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, tendremos que hacer otro episodio. Seguro. Pero quiero que hables un poco también de cómo tú ayudas a las mujeres precisamente con tus consultas y también con el curso que tienes dedicado precisamente a lo que estamos hablando hoy. Perfecto. Bueno, a las mujeres ayudo en sesiones individuales y en su momento tenía un momento de terapia grupal para mujeres y eso fue espectacular porque ahí me pude dar cuenta de la necesidad tan grande que en el posparto una siente esta necesidad
de sentirse escuchada, de compartir, de sentirse respaldada con otras mujeres que están en la misma situación. Entonces, eso lo tuve hace un año y medio, el primer grupo de terapia de mujeres, que fue espectacular. Actualmente está un poco en pausa. Y trabajo uno a uno en terapia individual con mujeres a poder ir atravesando la maternidad, sanando esas heridas, disfrutando de su presente, disfrutando de esa maternidad, conectándose muchísimo con sus hijos y que no haya interferencia externa de todo lo que son estas heridas que se despiertan en el posparto, que se despiertan en la maternidad. ¿Para qué? Para que puedan vivir esta maternidad de una manera mucho más ligera. Entonces, a eso me dedico uno a uno y así acompaño a las mujeres y a las mamás, que es importantísimo. Y en el curso Prevent lo que hacemos es trabajar muchas semanas enfocados en todas las cosas que tienden a surgir en el posparto, a prepararse emocionalmente, a trabajarlo muchísimo de raíz y lo hacemos con meditaciones, lo hacemos con mucho trabajo interno y también súper importante, generamos una red de apoyo entre mujeres. Entonces, es muy especial porque hasta ahora, siendo casi un año más tarde, conversamos en ese chat, se sienten respaldadas, cuentan cosas y es esta comunidad de mujeres que dicen, quiero estar mejor, quiero sentirme mejor. Entonces, eso es lo que es el curso Prevent, es trabajar todas estas raíces que tienden a surgir en el posparto para que de nuevo, no, nada te puede garantizar, pero sí te puede ayudar a tener herramientas y a conocer e identificarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sientes esta herida en el posparto o en la maternidad? Ya no es un ¿qué me está pasando y qué es esto? Y esta interferencia es porque, hay cuestionamientos de es porque no quería ser mamá o si quería o porque estoy siendo ta, 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 sino es más un, ok, se me despertó esta herida. Se sienta así, lo entiendo. No es que se fuera herida, pero ya la identifico, ya la tengo más trabajada, ya puedo entenderla con un fondo muy distinto. Sí, entonces es como un poco anticiparte, ¿no? A las cosas, ¿no? Es como tú dices, de prevención y ya teniendo Ujú. las herramientas te puedes anticipar y no es cuando te llegue el momento de estar perdida de a dónde voy y literalmente buscar el rescate, sino el tener pues esas herramientas para prevenir que llegue ese momento de sentirse perdida, ¿no? Durante el Claro, posparto. totalmente, totalmente. Qué bueno. Y bueno, no sé si está activo esto o cómo pueden acceder o si está previsto que salga en un futuro cercano o no, para que Está las mamás previsto que que nos salga. escuchen. Está previsto que salga en un futuro cercano. Estoy organizándome para poder ver una fecha que pueda ser muy, muy buena para que muchas mamás puedan conectarse, que no coincida con vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, seguro este año sale. ¿Cuándo? Pues lo anunciaré muy prontito y también estoy haciendo esta nueva edición, ¿no? Modificando cosas anteriores, viviendo yo también mi posparto y diciendo, ok, ¿qué de esto puedo añadirle y mejorarle para que sea un prevent mucho más fuerte y mucho más potente para las mamás? Y también tomando esas experiencias de todas las mamás que pasaron por el primer prevent, de ver qué extra ya viviendo podría aportarles. Definitivamente, por ejemplo, el tema de la lactancia es uno. Entonces va a venir mucho más fuerte, mucho más preparado, pero sí, para este año viene, seguro. Qué bueno. Y ya como para terminar, es como mamá y como profesional, ¿qué mensaje quieres dejarle a las mágicas mentes, ya sea que estén embarazadas, buscando bebé o con su bebé en este momento? Que primero se den un abrazo enorme, porque solo el escuchar este episodio es un abrazo a su corazón, a ellas, a sus futuros bebés, de que están queriendo avanzar, de que están queriendo tener más conocimientos, de que están queriendo expandirse emocionalmente. Y eso ya es muy valioso. Entonces, que se abracen, que se entiendan, que se feliciten por estar queriendo avanzar en esto, que no se olviden lo valientes que son, que sepan que la maternidad es de mujeres muy valientes y esa es una realidad para todas. El cómo lo vas a sobrellevar, eso es lo importante. Con qué herramientas, eso es lo importante. Pero que se sientan absolutamente valientes en todo este proceso, porque eso es. Bonito, pues muchísimas gracias, Daniela. Ahí les dejamos el mensaje.
Y ya sabéis, os dejamos toda la información de lo que hemos estado hablando aquí en la cajita de Spotify si nos estáis escuchando desde aquí o en cualquiera de las plataformas y en las redes sociales pues muy pronto también lo tendréis. Así que muchísimas gracias Dani por estar con Nada. nosotros, por acompañarnos, por darnos toda esta luz sobre este tema que a Pipi importa tanto en este momento, pero que tanta importancia tiene para trabajar todo el origen en realidad de luego lo que tiene que ver con la crianza, ¿no? Porque esto es como el paso primero, ¿no? El tener Sí. ese bebé. Totalmente encantada de la vida. Me ha encantado que lleguen muchas mujeres y muy feliz de estar aquí. Así que, pues que lleguen muchas. Pues te mandamos un saludo muy fuerte y nos vemos pronto. Seguro. Gracias.